Buenos días, hermanos. Bienvenidos a todos. Dice el Salmo 122:1, dice: Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y venimos a la casa de Dios a honrarle, hermanos, porque Él es digno de toda adoración, toda alabanza. Porque Él sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Bueno, hermanos, el tema de hoy es la limpieza del templo. Quiero que me acompañen al libro de Juan 2:12, así como estamos de pie. Vamos a leerlo. Juan 2:12 al 17. Dice: después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los campistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los campistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por permitirnos otro domingo más, Señor, aquí en tu casa. Gracias porque has sido misericordioso con nosotros, Señor, durante toda esta semana, Dios. Pido que el día de hoy nos ayudes, Dios, edifícanos con tu palabra. Ayúdanos a que podamos entender, Señor, lo que es un verdadero adorador, Señor, lo que es el verdadero significado de venir a tu casa, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que trae alguna carga, Señor, te pido que le ayudes, que le des fortaleza. Ponemos este servicio en tus manos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, continuando con el estudio de Juan, hoy nos vamos a enfocar en los versículos 12 al 17. Le he titulado, el tema de hoy es la limpieza del templo. Pero hermanos, hay un único objetivo del libro de Juan, y nos lo dice Juan 20:31. Ya habíamos hablado ya muchas veces de este texto, Juan 20:31, que dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, pero este libro se escribió para que ustedes crean en Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo ustedes tengan vida eterna, ¿verdad?, en su nombre. Entonces, hermanos, este es un texto, Juan 20:31 es un texto que nosotros tenemos que memorizarnos para entender cuál es la razón de por qué fue escrito. Es el propósito del libro de Juan. Entonces, cuando alguien pregunte ¿para qué fue escrito o para qué sirve el libro de Juan?, ustedes deberán referirlos a Juan 20:31. Este libro de Juan, hermanos, está dividido en dos partes, por así decirlo. Y el primero es probar quién es Jesús, es decir, mostrar a todos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y el segundo es evangelístico, como leíamos que la segunda parte de Juan 20:31, que dice: y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto nos deja claro con este texto que leíamos, ¿verdad?, que este libro de Juan tiene un propósito específico: que crean que Jesús es Dios, y como consecuencia de esto tengan vida en su nombre. Entonces, todo detalle, todo tema, todo milagro, toda narración, todas las palabras en este libro tienen un solo objetivo, que es que Jesús es Dios hecho carne, y al creer en esto ustedes tengan vida eterna.
Entonces llegamos al versículo 12. Al versículo 12 aquí nos aparece un milagro, pero sí, bueno, no parece un milagro, ¿verdad? Pero sí es una señal poderosa, sobrenatural, que solo Jesús, siendo Dios, podría hacer. Jesús hace una limpieza del templo y esto lo estaremos hablando, ¿verdad? Este es un milagro, una demostración del poder de Dios por medio de Cristo, y la limpieza del templo no fue motivado por compasión, sino por una indignación. En el capítulo anterior vimos que Jesús actuó por compasión, ¿verdad? Cuando estaba en las bodas de Caná. Aquí vemos todo lo contrario. Ahora, lo que Jesús hace en el templo, hermanos, fue visto por multitudes, como veremos en este templo de Jerusalén, ¿verdad? Y Jesús hace algo similar, ¿verdad? Al término de su ministerio, justo una semana antes de ser crucificado, Él entra otra vez al templo, una semana antes, y tiene que volver a purificar el templo, porque de nuevo estaba sucediendo lo mismo. El templo estaba lleno de animales, de jaulas. Me imagino que había, no sé, tal vez desecho de animal allí, ¿verdad? En fin, en estas dos ocasiones Jesús limpió el templo. Fue una indignación divina. Estaban muy molestos. Las dos ocasiones que Jesús tuvo que sacar a los vendedores y a sus animales del templo, no nos anticipaban, hermanos, el juicio que vendría 70 años después, que fue por el general Tito. No sé si ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Que 70 años después el templo fue destruido por el general Tito. Pero lo que Jesús corrige en esta ocasión, lo que Jesús nos enseña en esta ocasión, debe de llamarnos la atención y tomarlo con mucha seriedad, hermanos. Jesús está muy, pero muy indignado por la insensibilidad, la irreverencia de la gente religiosa, que ponen por debajo las expectativas de quién es Dios. Religiosos por fuera, pero sin ninguna relación con Dios. Y este es un mal en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y es un mal común en los tiempos también de Jesús, y es un mal común también en nuestros tiempos. Si tienen dudas, hermanos, de esto, acompáñenme a Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7. Dice Jeremías capítulo 7:1. Dios me dijo: Jeremías, ve a la puerta del templo y desde allí anuncia este mensaje. Y este fue el mensaje, fíjense. Escúchenme todos ustedes que viven en Judá y que pasan por estas puertas para adorar a nuestro Dios. Así dice el Todopoderoso Dios de Israel: no le presten atención a esos que andan asegurando que no voy a destruir esta ciudad porque aquí está mi templo. Al contrario, hagan lo siguiente: mejoren su conducta, sean justos los unos con los otros, traten bien a los refugiados, a las viudas y a los huérfanos, hagan justicia al inocente y adórenme solo a mí. Si no lo hacen, les irá mal, pero si lo hacen, vivirán por siempre en este país, el cual di a sus antepasados. Pero ustedes creen en las mentiras que les dicen y que no les sirven para nada. Ustedes roban, matan, tienen relaciones sexuales con la esposa de otro hombre, no cumplen lo que prometen, adoran al dios Baal y a otros dioses que ni conocen. Y aún así vienen a este templo que es mi casa y piensan que por estar aquí están a salvo. Después salen y siguen haciendo todas estas porquerías
y este templo es mi casa, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Yo mismo lo he visto. En estos textos, hermanos, vemos a Dios hablando por medio de Jeremías. Dios le dice a Jeremías: diles esto. Vamos a hacer una traducción de lo que Dios está diciendo, hermanos. Dice Jeremías 7.1. ¿Se puede regresar a Jeremías 7.1? Nos vamos a ir parte por parte. Entonces dice: todos ustedes que viven en Judá, dice, es decir, todos ustedes que viven como cristianos, y luego dice, y que pasan por estas puertas para adorar a nuestro Dios, o sea, que vienen a congregarse a adorar a Dios. Jeremías dice, fíjense, así dice el Todopoderoso Dios de Israel. O sea, que este mensaje no es de Jeremías, sino del mismo Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Entonces, a partir de aquí ya debemos tener en nuestra mente que este mensaje de Jeremías viene del mismo corazón de Dios. Y Jeremías comienza a hablar y él dice, fíjense lo que dice: no presten atención a esos que andan asegurando que no voy a destruir esta ciudad, porque aquí está mi templo. Dios aquí les está quitando, hermanos, el crédito a todos aquellos que creen que solo por venir a congregarse en su templo escaparán de su juicio. Y así muchos cristianos, hermanos, se congregan y dicen: soy cristiana, soy cristiano, yo estoy bien con Dios, yo cumplo cada domingo, así que estoy fuera del juicio de Dios. Pero realmente sus corazones están lejos de Dios. Y Dios dice esto: al contrario, dice, al contrario, hagan lo siguiente. Dios dice, más bien hagan esto. Y Él da una lista, hermanos, en caso de que nos quede alguna duda de qué es lo que Dios quiere de nosotros. Él dice, mejoren su conducta. Dice, mejoren su conducta. Dios dice, mejoren su conducta. Esto es que nosotros debemos poner límites en lo que sabemos que nos hace mal en nuestra vida espiritual. Decimos, pídele a Dios que te ayude con ese pecado con el que tú estás batallando, ¿verdad? Siempre decimos así. Pero la realidad, hermanos, es que Dios no hará nada de manera mágica si ustedes no mueven un dedo. Si ustedes saben que les afecta, hermanos, por así decirlo, las redes sociales, abandónenlo. Si ustedes saben que les afecta la televisión, y aquí involucra, pues ustedes saben, ¿verdad? Netflix, telenovelas, todo eso, ¿verdad? Incluso las noticias también afectan. Las noticias, como vemos el día de hoy, el asunto de las deportaciones, hermanos, está invadiendo la mente de muchos cristianos que están en este país y no cuentan con los documentos, ¿verdad?, necesarios. Su mente ya no es creer, ya no quieren creer en un Dios soberano y aquel que tiene todo el control. Los cristianos, por causa de que están siendo esclavos de las noticias, de las redes sociales, se les olvidó, hermanos, que ni un pajarillo toca tierra sin que él lo sepa. Se les olvidó, hermanos, que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. Nunca tendremos, hermanos, una conducta aprobada por Dios si no ponemos un alto de lo que sabemos que nos hace mal. Después Él sigue diciendo, sean justos. Si puedes seguirme ahí, por favor. Tengo otra versión diferente, pero trata de seguirme lo más que puedas. Dice, y sean justos los unos con los otros. Sean justos los unos con los otros. Los tribunales de la antigua Judá, hermanos, se habían corrompido y no se encontraba, hermanos, ninguna justicia honesta en esos tiempos. Y luego sigue diciendo, traten bien a los refugiados, a las viudas,
y a los huérfanos, hagan justicia al inocente. Entonces aquí, hermanos, a Dios le importa le importaba, ¿verdad?, cómo a su pueblo trataba a los débiles, a los indefensos de la sociedad, y notaba esto, ¿verdad?, cuando estos débiles eran oprimidos, en lugar de ayudarlos. Y él sigue diciendo: y adórenme solo a mí, y adórenme solo a mí. Esto está de alguna manera conectado con lo que mencioné hace un momento. Cualquier cosa que suplante a Dios, cualquier gusto, cualquier vicio, esto es, de nuevo, redes sociales, televisión, cualquier vicio que se trata de consumir, es idolatría, es adoración. Y él dice: adórenme solo a mí. Después dice: si no lo hacen, les irá mal. Si no lo hacen, les irá mal. Pero si lo hacen, vivirán por siempre en este país, el cual di a sus antepasados. Y continúa diciendo en el versículo 8: pero ustedes creen en las mentiras que les dicen y que no les sirven para nada. Versículo 9: ustedes roban, matan, tienen relaciones sexuales con la esposa de otro, no cumplen lo que prometen, adoran a Dios Baal y a otros dioses que ni conocen. Y luego dice algo muy fuerte, hermanos, dice: aún así vienen a este templo, aún así vienen a este templo. Y luego dice que es mi casa, y piensan que por estar aquí están a salvo. Y luego dice: después salen y siguen haciendo todas estas porquerías. No sé qué versión tengan ustedes ahí, como diga, ¿verdad? Pero aquí dice: después salen a seguir haciendo todas estas porquerías. Este versículo 11 dice: este templo es mi casa, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Y luego él dice: yo mismo lo he visto. En pocas palabras, cuando usa esta frase, en mi versión dice: yo mismo lo he visto. Él está diciendo que él no está ciego. Él no está ciego. Y así de grave es el tema del templo, hermanos. También Isaías 29:13, si pueden acompañarme a Isaías 29:13, dice, Isaías 29:13, Isaías 29:13 dice: pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mandamiento de hombres, vano. Y luego también, hermanos, Jesús en Mateo 15:8. Mateo 15:8. Esto es Jesús. Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hermanos, en muchas iglesias vienen supuestamente a adorar al Señor, pero son solamente, hermanos, adoradores externos. Siguen ciertas ceremonias, ciertos ritos, pero dentro de su corazón Dios está lejos de ellos. Realmente quiero que pongan atención en esta palabra adorar, adoración, adorarle. Esta palabra es muy, pero muy importante. Quiero que ustedes entiendan el concepto de adorar, adoración o adorarán, ¿verdad? Todo eso es igual, lo mismo. Cuando ustedes vienen a la casa del Señor, ustedes vienen a adorar al Señor, y lo cual, ¿verdad?, es correcto. Pero el significado, hermanos, va más allá de solo venir a la iglesia a adorar
adorar, ¿verdad? Jesús le dijo a la samaritana en Juan 4:20. ¿Pueden ponerme Juan 4:20? Vamos a ver lo que significa realmente adorar. Juan 4:20 dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y Jesús le responde lo que nosotros queremos saber, lo que significa, ¿verdad?, la adoración, en el versículo 23. Vean lo que dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahí está la respuesta de lo que significa. Jesús Jesús le está diciendo: no, señora, no es el edificio, no es el venir a la iglesia, sino la adoración es un estilo de vida, en honrarle, en tener una comunión con Él. Y a consecuencia de esto, usted verá fruto en su vida. Usted verá amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Pero los que no saben qué es adorar, hermanos, van a la iglesia con una actitud muy, pero muy superficial. Ni se dan cuenta realmente a quién están adorando. Hay más textos que hablan de este tema, de esta falsa adoración. Entonces, seguimos en el versículo 12. Dice: después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Recuerden que venían de Caná, hermanos, y regresan a Capernaum, otro pueblo a la orilla del mar, del norte de Galilea, según marca ahí que está como a 20 kilómetros, ¿verdad?, de Nazaret, donde Jesús vivía con su madre, ¿verdad?, sus hermanos y sus discípulos. Hermanos, esta aldea es importante. Lo vemos en Mateo 11. Esta aldea iba a recibir un juicio de Dios. Hablo de Capernaum, un juicio más severo de lo que se recibió Sodoma. Y cuando hablamos de Sodoma, hermanos, Sodoma y Gomorra, inmediatamente nos viene a la mente, ¿verdad?, muchos pecados horribles. Pero cuando vemos en Mateo 11:23, el Señor habla de Capernaum de una manera diferente a como nosotros tenemos a Sodoma. Vayamos a Mateo 11:23. Mateo 11:23. Fíjense lo que le dice Jesús. Dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Jesús, hermanos, Jesús hizo muchos milagros en esta aldea, en este pueblo. Sin embargo, ellos no creyeron en Él. Y bueno, Jesús dicta un juicio en contra de esta aldea por la razón de que ellos habían visto, pero miraron, ¿verdad?, los milagros, pero no quisieron creer. Hermanos, entre más cerca estamos de las cosas de Dios, esto es conocer la verdad, más expuestos a la verdad de Dios estamos. Eso significa que si aún conociendo la verdad la rechazamos, entonces el juicio de Dios es más intenso para esa persona, por el simple hecho de que está rechazando las evidencias y las señales que Dios hace, ¿verdad? Entonces Jesús estuvo un tiempo, ¿verdad?, en esta aldea, e hizo
en muchos milagros, según dice, pero al final le rechazaron. Continuamos en el versículo 13. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Entonces, ahora ellos van a celebrar la Pascua a Jerusalén, hermanos. La Pascua tiene un nombre extraño hebreo que creo que se le dice Pesach, algo así. Es una fiesta judía que celebra, hermanos, el éxodo de que cuando ellos, el éxodo, de Egipto y la liberación de los israelitas de la esclavitud. No sé si ustedes recuerdan de los egipcios. Esta celebración es de suma importancia en Israel. Toda esta información la pueden encontrar en Éxodo 12:5. Aquí encontramos la liberación de Israel de Egipto, y ellos a partir de los años celebraron esta Pascua. Recordemos que los israelitas tenían que tomar un cordero, sacrificarlo y poner esa sangre en el marco de sus casas, de sus puertas, para cuando pasare el ángel de Jehová, los judíos pudieran ser liberados de la muerte de todos los primogénitos, ¿verdad? Ya claro, la sangre del cordero, hermanos, simbolizaba la sangre que libraría de la muerte final a todo aquel que crea en el Cordero de Dios, Jesucristo. Y esto es lo que tenemos representado acá. No sé si pueden acompañarme a Éxodo 12:5. Éxodo 12:5. Éxodo 12:5. Dice, el animal será sin defecto. Subrayen esta palabra, hermanos, sin defectos, que lo tienen por ahí. Macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo comeréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga ni plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces los israelitas tenían que celebrar la Pascua, ¿verdad? Recordando la liberación de Dios y de la muerte que trajo a todo primogénito en toda la tierra de Egipto.
Cada año los judíos, hermanos, celebran esta liberación de Egipto, aunque no entienden realmente, no entienden que eso ya expiró con la venida del Cordero de Dios, Jesucristo. Entonces Jesús dice el texto, ¿verdad?, que fue obediente. Él fue obediente a todo lo que el Antiguo Testamento enseñaba. Siempre cumplió con este mandamiento de ir a celebrar la Pascua desde su niñez. Hasta este momento, ¿verdad?, que estamos leyendo en Juan, él obedeció toda la ley moral de Dios. Y hermanos, el ministerio de Jesús comienza en la semana de Pascua y termina en la semana de Pascua. Y en cada una de estas dos Pascuas, el Señor tuvo que purificar el templo públicamente para iniciar su ministerio, y en la última Pascua, ¿verdad?, Él purifica el templo para concluir su ministerio. Y por ende ser, ¿verdad?, Él mismo el Cordero de Dios. Y Juan registra estas dos Pascuas en particular y otras dos que se mencionan en el capítulo 6 y 11 del Evangelio, donde el Señor también estuvo. El punto es este, hermanos, que Jesús siempre guardó el día de la Pascua desde su juventud. Recuerden que vemos a Jesús a la edad, ¿verdad?, de 12 años, lo vemos en el capítulo 2, ¿verdad?, de Lucas. Ustedes recuerdan que Él va al templo, siguiendo esta celebración, ¿verdad?, anual, en compañía de sus padres. Podemos ver en Lucas 2:41. Lucas 2:41. Lucas 2:41. Dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Esto es porque era Dios mismo. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Versículo 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y bueno, es lo mismo que Jesús está haciendo acá, ¿verdad? Regresando a nuestro texto en Juan 2:13. Ahora vemos a Jesús 18 años más tarde en su ministerio mesiánico. Él comienza, por así decirlo, regresa, ¿verdad?, a los negocios de su padre, igual que cuando él era jovencito, ¿verdad? Él decía: es necesario estar en los negocios de mi padre. Y aquí está él de nuevo limpiando el templo. Seguimos en el versículo 14. Versículo 14. Dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Esto es interesante, hermanos. Veamos algo que nos interesa aquí. Dice, tenemos que entender por qué vemos esto que molesta a Jesús.
Aquí tenemos una gran cantidad, no sé si puedas ponerme las diapositivas. Tenemos una gran cantidad de gente en Jerusalén durante la semana. El templo, ese es aquí, ahí está bien. Miles y miles de personas asistían. Según el historiador Flavio nos dice que habían aproximadamente unas 300,000 personas en la ciudad normalmente. Eso es normalmente. Pero cuando trataba de la Pascua, esta cantidad se multiplicaba 10 veces más. Cuando normalmente la población era un promedio de 300,000, entonces nos imaginamos una gran cantidad de personas. Tal vez ustedes se preguntan, bueno, ¿cómo le hacían, verdad, para hospedarse? Bueno, me imagino que buscaban algunos lugares, algunas posadas, ¿verdad? Los cuales no creo que había muchos, ¿verdad? Muchos lugares donde quedarse. En este tiempo pues no había hoteles, ¿verdad? Como Holiday Inn, Marriott, Days Inn, nada de eso, ¿verdad? Como vemos el día de hoy. El asunto es que estaba repleto de gente. Flavio Josefo nos habla de una cantidad más o menos como de 2,500,000 personas, porque todos venían a esta fiesta de la Pascua, justamente a este templo, lo cual era el punto de encuentro, el templo. Miles y miles de personas, hermanos, se encontraban en este enorme patio. No sé si lo pueden ver ahí alrededor. Este patio no era pequeño, tal vez en la imagen se mira pequeño, pero no es pequeño. Hablamos de metros y metros de campo, o sea, de terreno, y vemos en la imagen este espacio, ¿verdad? Por todos lados, donde seguramente está repleto de personas ahí esperando su turno. Toda esta gente venía con el propósito, hermanos, de adorar a Dios y sacrificar holocausto. Hermanos, Josefo también nos dice que aproximadamente 250,000 animales eran sacrificados durante esta semana. Viene siendo un cuarto, ¿verdad?, de millón de animales. La mayoría de sacrificios los hacían de entre las 3 a las 6 de la tarde, pero por causa de que de la cantidad, ¿verdad?, de personas comenzaban desde más temprano. Entonces, no sé si ustedes se imaginan, pero yo me imagino que parecía una carnicería, sacrificio tras sacrificio. Y claro, todo judío venía con la idea, según ellos, de adorar, ¿verdad? Y por supuesto, la adoración era presentada con un sacrificio a un animal. Hermanos, en un tiempo los comerciantes de animales instalaban sus puestos al otro lado del Valle de Cedrón. Creo que les puse ahí un mapa. Ellos se instalaban al otro lado del Valle de Cedrón, en las laderas del Monte de los Olivos, es decir, al lado del templo por la parte externa, o sea, entre el monte de los Olivos y el templo, justo en medio. Pero en este momento se encontraban dentro del templo. También es necesario saber que el templo contaba con inspectores. Ellos tenían sus inspectores de animales que verificaban que el animal sea de buena calidad. De lo contrario, algunas personas eran descalificadas. Recuerden que leímos en Éxodo que el animal debía de ser sin defecto. Estoy seguro que la mayoría de las veces algunos tenían defectos físicos cuestionables cuando ellos llegaban, ¿verdad?, con sus animales. Y entonces se veían obligados a comprar animales nuevos, ¿verdad?, y a precios exagerados y muy, pero muy cuestionables. El texto también nos habla de los cambistas. Estos eran hombres de negocios, estaban buscando obtener beneficios económicos del culto. Ellos cambiaban el dinero, cambiaban las monedas de otros países en moneda que podría ser aceptada por parte de los judíos. No aceptaban
moneda romana, solo moneda judía. Ellos son los cambistas, como cuando nosotros, ¿verdad?, que vivíamos antes en México, cambiamos el peso al dólar. Ellos son cambistas. Y bueno, ellos estaban ahí, ¿verdad?, porque como les dije, ¿verdad?, el dinero de otras regiones debía cambiarse. Se cobraba, claro, una tarifa. El punto aquí es de que era un negocio redondo. Aquí había dinero, aunque ilegal. Ilegal, ¿verdad?, porque involucraron la casa de Dios. Hermanos, este templo, como todos los templos, son un lugar de adoración. Era un lugar de arrepentimiento. Era un lugar donde el pecador podía venir y simplemente venir, ¿verdad?, delante de Dios, confesar sus pecados. Y lo vemos en Lucas 18:9, si pueden acompañarme. Y esto es lo que vemos en Lucas 18:9. Esto es justamente lo que vemos. Lucas 18:9 dice, el publicano, estando lejos, que no podía ni levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y justo esto es lo que se supone que debería de haber en un templo. Dice, el fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, este es lo que Dios pide de las personas. Dice, Dios, te doy... esto es, no lo puedo mirar bien por la luz, pero esto es lo opuesto a lo que Dios pide. Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Sigue? Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. ¿El que sigue? Más el publicano estando lejos. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué sigue? Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Hay otro texto también muy interesante, hermanos, que habla de este asunto. Acompáñenme a Isaías 66:2. Isaías 66:2. Tengo muy poca visibilidad por el foco, no miro muy bien. Isaías 66:2. Dice, pero a este miraré. ¿Puedes cambiar la versión o no? Tenemos que actualizar las versiones de... Isaías 66:2. Dice, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Isaías dice, pero a este miraré, refiriéndose a que Dios considera aquel. Dios considera aquel, eso es lo que él está diciendo. Pero a este miraré. Y luego sigue diciendo, al que es humilde y contrito de espíritu. Cuando habla de humildad, se refiere a una humildad de mente, hermanos. Entonces vemos que la humildad es una actitud del corazón. La humildad es una actitud del corazón, no simplemente una conducta externa. Alguien podría tener una apariencia, hermanos, de humildad,
pero con un corazón lleno de orgullo, de arrogancia. Por ejemplo, hay personas que son humildes según nuestros estándares. Creo que puse ahí una imagen. ¿La que sigue? Ahí, está bien. ¿Verdad? Son humildes según nuestros estándares, pero no según los estándares de Dios. Desde el momento en que mencionamos humildad, hermanos, humildad de mente, inmediatamente debemos entender que hablamos de un concepto interno, refiriéndose al corazón. A veces decimos, aquel es muy humilde, ¿verdad? o aquella es muy humilde. Pero nadie es humilde según los estándares humanos. Les puse esta imagen como referencia. Hace un poco de tiempo el satanista Marilyn Manson visitó México y fue increíble, hermanos, su humildad. Se sabe que se tomó fotos con muchos fans, incluso se dice que hasta comió comida, ¿verdad?, mexicana, pozole, tamales, ¿verdad?, en puestos, ¿verdad?, de la calle. Toda clase de comida mexicana comió él ahí entre la gente, ¿verdad? Entonces, ¿qué decimos nosotros? Él es humilde. Él es humilde. Sin embargo, él rechaza a Dios. Debemos entender que la humildad, hermanos, se mide según los estándares de Dios. Según los estándares de Dios y no según nuestros ojos humanos. Jesús dijo que aquellos que son pobres en espíritu tendrían el reino de los cielos. Mateo 5:3. Ser pobre en espíritu significa que solo aquellos que admiten una ruina, hermanos, absoluta de la condición espiritual heredarán la vida eterna. Por lo tanto, la humildad es un requisito para el cristiano. Pero también dice contrito de espíritu, que significa triturar, moler, desmenuzar, a manera que no puede volverse a formar. Y luego dice, y que tiembla ante mi palabra. Esto es aquellos que abren, hermanos, su palabra, que abran su palabra, esa palabra que no la toman a la ligera, más bien da fruto en su vida. Como dice en Mateo 13:23, cuando dice tiembla, no se está refiriendo, no se refiere a temblar en el sentido de tener miedo, sino en el sentido de provocarle un movimiento positivo, hermanos, de arrepentimiento. A eso se refiere. Entonces, este es el tipo, hermanos, de adorador que Dios acepta, en contraste a lo que está pasando aquí, ¿verdad? Que miles y miles vienen, según ellos, a adorar a Dios, pero ninguno adoraba a Dios, hermanos, de verdad, como acabamos de leer en Isaías. Continuamos en el versículo 15. Ya puedes quitar la imagen, no es muy agradable, ¿verdad? Dice, versículo 15. Dice, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Cuando Jesús, hermanos, echó fuera a todos del templo, debemos aclarar que no lo hizo en un momento de ira. Nos damos cuenta por los verbos, porque todavía se tomó un tiempo de hacer un azote de cuerdas. Y dice el texto, echó fuera a todos del templo. No quedó ni ovejas, bueyes, y tiró las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Es decir, no había nada, hermanos, correcto en este templo. Y es interesante saber que los judíos creían que cuando viniera el Mesías atacaría, según ellos, a los romanos, pero aquí vemos todo lo contrario. Jesús atacó a su mismo pueblo y sus prácticas religiosas por causa de su hipocresía religiosa. La hipocresía religiosa, hermanos, en el templo. Algunos comentaristas creen que Jesús usó el látigo de cuerdas solo contra los animales, mientras que otros opinan que lo usó contra hombres, como también contra los animales.
Pero realmente, hermanos, lo que realmente importa aquí es la demostración de la autoridad de Jesús, más que la violencia. Jesús solo expulsó Jesús, hermanos, solo Él mismo, solo expulsó a todos. Esto nos muestra su autoridad, porque Él lo hizo solo. En algún sentido es un milagro. Ya habíamos hablado, ¿verdad?, cuántas personas había adentro en este templo, y Él lo hizo solo. No vemos por aquí, no nos menciona, ¿verdad?, que los discípulos le hayan ayudado. Entonces el versículo 16 dice: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces leemos: dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto. Es interesante que Jesús ahuyentaría, ¿verdad?, los demás con un látigo de cuerdas, pero no las palomas. Probablemente las palomas estaban en cestas o en jaulas, ¿verdad? Y por eso los comerciantes tuvieron que sacarlas. Y luego dice: y quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Jesús dice: no hagan, no conviertan, no es, ni la hagan ver, hermanos. No hagan ver la casa de mi padre casa de mercado. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, nos dice Él no está diciendo, si ustedes le ponen atención al texto, dice, Él no está diciendo mi casa o la casa de Herodes. Él dice la casa de mi padre. Jesús de manera directa está afirmando ser el Mesías, y de manera indirecta afirma ser Dios, Él mismo. Y Jesús dice: no hagan la casa de mi padre casa de mercado. Esto es lo único que nos dice. Esto lo único que nos dice es que la casa de Dios estaba siendo pisoteada por personas que estaban ofreciendo una adoración falsa. Versículo 17 dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Dice que los discípulos se acercaron. Esto nos dice que ellos conocían, hermanos, las escrituras. Probablemente las habían memorizado. Y no solo las memorizaban, hermanos, sino que las sabían interpretar. Las interpretaban correctamente. Ellos recordaron el Salmo 69:9, que dice: porque el celo de tu casa me ha consumido, y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí. Hermanos, cuando habla del celo de tu casa me consume, es en términos fáciles de entender. O sea, si lo decimos en términos fáciles de entender, es aquel cristiano, hermanos, que reconoce la verdad de Dios, vive la verdad de Dios, y cuando ves o escuchas algo que ofende a Dios, por ende te ofende a ti. Tenemos la mente de Cristo, dice 1 Corintios 2:16, y tu reacción es para protestar no en tu nombre, sino en el nombre de Dios. Y Jesús hace esto. El hecho de encontrar una adoración en el templo, una adoración falsa en el templo, hace que Jesús se moleste, aunque esto lo lleva al final, ¿verdad?, a la crucifixión. Hermanos, Dios se toma muy, pero muy en serio la falsa adoración. Recuerden que nosotros somos el templo de la adoración. Ya no es el edificio, ya no es aquí, no es el edificio. El verdadero adorador adora, como lo leímos hace unos momentos, en espíritu y en verdad. Adoramos a Dios en nuestros trabajos, adoramos a Dios, hermanos, en nuestras casas, adoramos a Dios en nuestra escuela, adoramos a Dios en secreto. Fuimos llamados a adorar a Dios en espíritu. Nunca, hermanos, adoraremos, hermanos, a Dios en verdad si no es por el espíritu.
La verdadera adoración viene de un corazón, como lo dijimos, contrito y humillado. Y cuando esto pase, a Dios mirará. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar.